tardes. Una nueva emisión de Grabando Entrevistas. Hoy tenemos el gusto de tener al legislador porteño por autodeterminación y libertad del partido de Luis Zamora, Fernando Bilardo. Bilardo con B corta, no tiene nada que ver con el fútbol. No. Bilardo con B corta. Vos estás desde el 2015 en la legislatura porteña. La pregunta que te hago, el famoso pacto PRO-K, que tanto se denunció ahí por el año 2014, 2013, ¿sigue estando en la legislatura todavía? Bueno, está, la verdad, es una caracterización, ¿no? El Frente para la Victoria, luego que perdió las elecciones en el 2015, se mostró un poco más, o adoptó un perfil un poco más opositor, por lo menos acá en la legislatura. Cosas así como el pacto PRO-K, que fue muy grosero en cuanto a alinearse con una política de entrega del espacio público y demás. No fue la experiencia en estos, por lo menos en estos dos años, aunque sí en algunos aspectos, en algunas coincidencias de algunos proyectos que nosotros hemos cuestionado, pero al nivel del pacto PRO-K no se han desarrollado. No obstante, hay en la legislatura tienen las divisiones, como tienen también en el Congreso Nacional, que está el PJ por un lado y está el Frente para la Victoria por el otro, o Unidad Ciudadana. Sí. El PJ sí, también con una línea así más de similar a nivel nacional, sí ha tenido una política en cuanto a sus votos, ha aportado muchos votos favoreciendo los lineamientos generales de venta del espacio público y demás. En la legislatura tiene más peso el Frente para la Victoria, digamos, comparando esos dos. Pero en las elecciones de 2017, la lista fue común entre el Frente para la Victoria y el PJ. Es decir, el Frente para la Victoria siempre se ubica, digamos, con un perfil un poco más opositor, pero a la hora de discutir electoralmente, en esto del argumento de la amplitud, de la unidad y demás, ahí entra el PJ, y que el PJ sí fue muy significativo en cuanto al voto o votar con el oficialismo. Es decir, hay algún aspecto similar también a lo que pasa a nivel nacional. El Frente para la Victoria se muestra con un perfil más opositor, pero a la hora de ir a las elecciones hacen una unidad. Ahí con el argumento del frente antimacrista, que nosotros cuestionamos, pues nos parece que sea una cuestión de que hace un frente antimacri sin discutir un proyecto alternativo de país. Entonces ahí está el PJ y bueno, en eso nosotros cuestionamos mucho el mecanismo que tiene tanto el Frente para la Victoria como el PJ, como salida electoral, que como ellos se presentan. ¿Y cómo está compuesta? Hoy el oficialismo, ¿no? El PRO, cambiemos. ¿En la legislatura porteña tiene mayoría propia? Sí, tiene mayoría propia. En realidad son de 60 legisladores, tiene 34. Hasta las elecciones del 2017 tenía 28, sí, no tenía mayoría propia, pero los votos los conseguía. Fundamentalmente ¿con quiénes? Con Confianza Pública, que es el bloque de Ocaña, y también con los 3 votos del PJ. Posteriormente a las elecciones del 2017, el Confianza Pública, la Coalición Cívica, el PRO, ya se conforman en un solo bloque que se llama Vamos Juntos. Y además se agregó un legislador más después de las elecciones del 2017, así que hoy cuentan con 37, si tiene mayoría propia. Por eso son los que se les canta en la ciudad. Sí, pero nosotros relativizamos en cuanto a qué, en cuanto a que ya lo venían haciendo. Es decir, el mecanismo interno institucional, como lo que uno dice la regla de juego, hace que con mayoría propia o sin mayoría propia, las principales leyes han salido.
Las principales leyes, sobre todo lo de la venta de espacio público, que es donde el macrismo, el PRO, ha explotado más. Lo que se quiso votar, salvo alguna excepción que no es producto de opositores ahí adentro, sino producto de luchas de afuera, la mayoría lo han logrado con votos opositores, negociando, bueno, yo te voto este proyecto, vos me votás el nuestro, bueno, o ahora sí, mayoría propia. La gente de la ciudad de Buenos Aires no sabe que si un día cambia la mano en la ciudad de Buenos Aires y aparece alguien con ganas de revisar algo, se van a encontrar con una sorpresa cuando abran la caja esa de contrataciones directas, de argumentos para ir esquivando las licitaciones, los negociados, que yo lo vengo negociando hace 4 o 5 años, lo vengo denunciando en los programas, puntualmente cada vez que apareció uno. Macri tiene algunos muertos ahí adentro metidos. Una vez que hubo una discusión por el tema de la publicidad, hubo un muerto creo que adentro de la legislatura del gobierno, un funcionario de él, otro suicidado, por cosas. Yo las vengo denunciando hace tiempo. El Metrobús fue un escándalo. La misma piecita, el mismo repuesto para un Metrobús cuesta distinto que para otro. Sí, el día que los porteños despierten del sueño y aparezca algún gobierno que se decida controlar algo, se va a encontrar con que son tan ladrones como los que ellos acusan de ladrones. Sí, absolutamente. Y no solamente, también hay todo lo que es la obra, las construcciones y demás. Si uno se pone a escarbar, se va a encontrar con todos los negociados de Caputo, de IRSA y demás. Pero ilegales y también legales. Porque eso también a veces no es solamente lo que es ilegal, que ya de por sí es repudiable. En la legislatura se vota, para dar un ejemplo, se votó, creo que en el 2016, ahí en el Parque Táis, la construcción de un centro de exposición y convenciones. Es legal, digamos, se votó, nosotros lo rechazamos. ¿Por qué lo rechazamos? Porque se destinaban 400 millones de pesos en principio, después no sé si la suma, porque eso también, se vota una suma y después se prolonga. Típico de ellos, porque dejan dentro de la licitación obras sin licitarlas, y después esas obras complementarias las ponen por contratación directa. Lo hicieron en todas las obras de lo mismo. Y se va como casi el doble. Ahora, supongamos que no se hubiesen sido 400 millones de pesos. En un centro de exposición que es, para que la gente entienda, para congresos que hacen distintas personalidades, empresas y demás, 400 millones de pesos para hacer eso y las escuelas se caen a pedazos. Sí. Entonces, eso, digamos, porque no es solamente, pero igual comparto, primero grave lo que es ilegal, la corrupción y demás, pero también todo lo que está cubierto de legalidad, pero que no tiene ningún tipo de legitimidad, a partir de las necesidades populares. Entonces, cuando la gente se entera de esto, porque esos 400 millones de pesos lo puso la gente, claro, la población, con los impuestos y demás. No, con un aumento desmesurado de los impuestos internos. Con el ABL y demás. Ahora, la pregunta es entonces, ¿pero por qué entonces la población no puede decidir dónde se le da prioridad? Porque esa es una pregunta que nosotros, que denunciamos mucho en la legislatura, el lugar de la población para decidir dónde están las prioridades. Es un centro. Yo le pregunto a cualquiera que pasa en la calle, usted le dice, ¿pondría 400 millones en un centro de exposición en convenciones o solucionemos el problema escuela tal? Nadie va a priorizar eso. No. Bueno, esas son también las cosas que pasan ahí adentro. Te digo, yo soy porteño de nacimiento, y mis programas lo digo permanentemente. Yo tengo mis serias reservas de la capacidad del porteño. El porteño se come todos los caramelitos que le dan, todo. El medio pelo porteño, sí, yo creo que en ese momento medio pelo porteño tiene el gobierno que se les parece, no que se merece, que se les parece. Yo tengo una apreciación, puede ser, en realidad, lo que pasa es que todo está teñido de, uno ve, elige a un candidato y ese candidato, ahí se complejiza la discusión, porque ¿por qué elige un candidato, no elige otro? Y entonces ahí está el tema de la plata que ponen, el marketing, todo eso que influye. Ahora, si uno va a lo simple, yo por eso hice la pregunta no inocentemente, si a uno le pregunta por la calle, a cualquiera, si prefiere un centro de exposición o que arregle una escuela, me animaría a decir que casi unánimemente van a decir una escuela. El problema es que a los porteños, como a cualquier persona, no se le plantea esto. Tiene que elegir entre una cosa, porque las elecciones son eso, y bueno, entonces el mal menor,
que ahí es otra discusión. Pero los problemas, si le dijéramos a cualquier persona que ordene en función de sus prioridades dónde tiene que ir la plata, le va a decir salud, educación, vivienda. Bueno, cuando se ordena dentro de la legislatura, no se ordena de esa manera. Claro, ahora, esas compulsas, no la va a hacer, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo va a hacer. No. Y las empresas que están preparadas para hacer eso, trabajan para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco lo van a hacer. No, claramente. No, Entonces no, tiene que hacerlo uno a pulmón. Sí. Salir a pulmón con un regimiento de voluntarios a hacer cierto reglamento. Sí, Ahora, el parque sí, 13 que está perdón. frente a donde está el parque antes. La Facultad de Derecho, pegado a la Facultad de Derecho. Sí. Bueno, con la gente que vive por esa zona, sí, van a preferir eso. Bueno, hay que ver, yo haría una encuesta igual, yo haría una encuesta. También haría, por supuesto. A ver qué quiere. Pero aparte que siga la gente que vaya de Garay para el sur. Es decir, bueno, la Ciudad de Buenos Aires termina más o menos por Garay, por ahí, de Garay para el sur es otra cosa completamente diferente. La Boca, Barraca, Villa Soldati, Pompeya, Lugano es otra cosa completamente diferente. Ahí está lleno de necesidades. Totalmente. El famoso hospital de Lugano, el hospital. ¿Cuántas veces lo prometieron ese Cecilia hospital? Grierson, hace como 20 años que está. ¿Cuántas veces lo prometieron el hospital? Ellos lo hicieron. Bueno, ahí hay una pelea muy grande de los vecinos de Lugano porque avancen en la construcción de histórica pelea. Y bueno, nunca hay plata. Sí para un centro de exposiciones, pero no para terminar un hospital que además es una zona donde se necesita mucho. Yo creo que para la mentalidad de la gente de Cambiemos, y esto lo digo con toda seguridad, para la mentalidad de la gente de Cambiemos que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires, sí, esos barrios del sur sobran. Ellos no están preparados para esa gente. Se lo muestra, se lo ve a nivel nacional. A nivel nacional no están preparados para esa gente. Ellos están preparados para otra cosa. Entonces ese lugar de la ciudad les molesta. No lo ven. Yo matizaría un poco. Es cierto, hay un sector medio que, bueno, eso hace que haya una preocupación, haya logrado un determinado estatus que quiera conservar. Entonces piensa un poquito en un gobierno, bueno, quiero conservar, que son en general... los sectores medios, si no hay una situación muy crítica, como por ejemplo el 2001, tiende a ser un poquito más conservador de lo que existe. Pero nosotros creemos, lo hemos planteado muchas veces, a partir del 2001, nos parece, digo, por poner una fecha, digamos, un año un poco bisagra. Fue una bisagra. Nos parece que se ha abierto un proceso de crisis de representación. ¿Qué queremos decir con eso? Total. Donde no hay una afiliación ideológica tan marcada, porque, digamos, hay tanto rechazo en general de la dirigencia política, producto de décadas y décadas de mentiras, de estafarle a la gente, de una situación social que se ha agravado en los últimos 40 años. Si uno ve la película, cómo aumentó la pobreza, la precarización laboral, las condiciones de vida en retroceso y demás. Es decir, todo eso no es gratuito. Entonces, lo que pasa en el 2001, que sale a la superficie el que se vayan todos, nosotros creemos que eso no se ha revertido y que la dirigencia política, y ahí incluimos a la enorme mayoría, y el PRO nos parece que es un producto de eso, no despierta grandes expectativas. Y cuando Macri ganó, nosotros damos mucho el ejemplo ese, pero cuando Macri ganó, no se llenó la plaza vitoreando a Macri y apoyándolo y respaldándolo. Bueno, ahí está la crisis de representación. Sí. Entonces, es gente que a lo sumo elige mucho del voto a Macri. Yo sé que estábamos hablando de la ciudad, pero me parece que es representativo de la fuerza política que hoy gobierna, ciudad y nación. Mucho del voto a Macri tiene que ver con primero, para ordenarlo un poco, el voto a Macri originalmente fue un 20 y pico %. En la interna de las PASO fue 25 %. 20 y pico %. Es el voto que Macri de cautivo que tiene Macri. Bueno, es muy poquito, o sea, en relación a todo lo que rechazan. Después, bueno, con la coalición Cambiemos, sumaron al 32, pero quedando por debajo de Scioli. Y después, bueno, es el balotaje, te elige uno, y ahí opera mucho el rechazo hacia lo otro. Pero gran parte del voto a Macri tiene que ver con rechazar otra cosa. Y eso no es gratuito, digamos. Es gente que, en un porcentaje muy alto, no está casada con el gobierno. No está casada con este gobierno. No es que ideológicamente, por ejemplo, hoy está planteado el ajuste, profundizarlo a nivel nacional.
¿va a tener apoyo social? Más bien nosotros creemos que no, que hay un malestar que está creciendo, y que está creciendo en forma significativa, tanto que el gobierno desde que asumió la famosa gradualidad. ¿Por qué la gradualidad? Y porque no le da para mucho más. No tiene un apoyo popular que diga, bueno, sí, ajustemos, que caigan los que tengan que caer y por ahí en algunos años va a mejorar. Gente que no quiere que... Bueno, eso me parece que también está planteado como algo, como una riqueza de este momento. No estigmatizar, decir, bueno, estos son votantes pro, por decirlo de alguna manera, y ya está. Está en la cabeza de la población, en su mayoría, no digo que no haya nichos, pero en su mayoría la cabeza de la gente está abierta. Y yo creo que hablando de la crisis de la representatividad, me parece que hoy es peor que la del 2001-2002. La crisis de la representatividad hoy es peor, me parece. Porque a lo que había pasado hasta el 2001-2002 se le suma lo que pasó de ahí para acá, ¿no? Los 2 años de kirchnerismo, esto de ahora, es como que, digamos que nos faltaban 4 fichitas para llenar el cartón y la llenamos con esto. Yo creo que en este momento la crisis de representatividad es peor. Ahora, pues yo quiero hacer una preguntita porque esto es interesante hablarlo. Esta, digamos, efervescencia popular que se ve creciente, ¿no? De un pueblo que se niega a... Yo no sé si llamar este ajuste, porque, a ver, a mí me parece que el ajuste lo podríamos poner por un lado, pero me parece que acá hay una política de saqueo que produce que haya una cantidad de representación, de transferencia de recursos impresionante. Yo antes de salir de casa para acá, yo estoy armando el programa de la semana que viene, del martes, que lo voy a grabar mañana o pasado, y justo me mandan un correo, vi los títulos y 4 o 5 renglones nada más, donde una persona que analiza bien la situación, dice que todo este tarifazo es un acuerdo que hay para las inversiones de Vaca Muerta. Claro, para hacerlo rentable. Que hacerlo rentable, que nadie quiere poner la plata de Vaca Muerta porque es una inversión enorme, porque es petróleo no convencional, que cuesta muchísimo más extraerlo, y sale este tarifazo. Entonces yo a veces con el tema del ajuste, es relativo. A mí me parece que hay una política de saqueo, de transferencia de recursos de los sectores más bajos a los sectores más altos. De hecho salió anteayer, una información que decía que cuando Macri subió en el 2015, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 14 veces. A diciembre del año pasado, todavía falta lo que venga de ahora con esta devaluación y con todo esto, el año pasado era 17,5. 20% más en 2 años. Entonces, por eso digo, a veces hablar de ajuste, me parece que por ahí teníamos que buscar algún tipo de palabra un poco más fuerte. Pero yo quiero llegar a otra cosa con esto. Esta efervescencia popular que está viendo en la calle, digamos, vamos a hablar de ajuste. Este rechazo que hay al ajuste, ¿no? La marcha de ayer de los maestros, los problemas que hay en todos lados, la marcha de mañana que va a ser multitudinaria, todo esto que se está empezando a... Es como que se ve que un pueblo que se está empezando a levantar y un gobierno que no tiene nadie que lo vaya a defender, porque la gente que lo votó, la mayoría, como decía recién, está totalmente desengañada, y ese 24 o 25% de voto cautivo no es el que va a salir a defender nada, porque eso van a estar bien con Macri, con otro, y con este, eso van a estar haciendo con todo. Digo, esta efervescencia popular que uno la ve increciendo. Si Macri la semana que viene le votan en el Senado el retroceso de los tarifas y la veta, ¿hasta dónde puede llegar esta rebelión popular? ¿Hasta dónde puede llegar? Es una pregunta interesante porque no se trata de pronósticos, no. Porque eso tiene que ver con los límites que le pueda imponer un pueblo. Porque uno dice, nosotros partimos mucho de la crisis de representación y la debilidad que tiene un gobierno para llevar adelante las políticas que quiere llevar adelante, que en parte es ajuste, en parte es saqueo, en parte es seguir pagando la estafa de la deuda externa, que es un negocio para pocos y saquea el conjunto de la población. Pero también si no se le pone un freno, gradualmente y demás, avanza. Estoy totalmente de acuerdo con el freno. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Por eso, puede hacer retroceder las condiciones de vida mucho. Lo que quiero decir es que es un desafío de la población
pelear contra ese ajuste, pelear contra esas políticas de saqueo, poner en superficie un proyecto alternativo de país. Si eso no pasa, sí, doy un ejemplo, un régimen que está debilitado, desprestigiado, además es hoy el de Temer en Brasil. Tiene una imagen 2% positiva. Bueno, pero avanzó con una reforma laboral que fue mucho más importante que acá. Sí. Bueno, entonces la debilidad, entre comillas debilidad, porque uno también no relativiza, digamos, es un gobierno, es un Estado, tiene medios de comunicación, tiene fuerzas represivas y demás. Pero la debilidad, comparado con 40 años atrás o 30 años atrás, no significa que no puedan avanzar. Entonces pueden avanzar todo lo que pueden avanzar. Si no, la población no le pone un freno. Y ahí es donde yo quiero detenerme, porque ¿cómo se le pone un freno? Nosotros decimos, un poco está en discusión, sobre todo sectores del gobierno del kirchnerismo y afines, que hablan del 2019, y nosotros decimos, no es el 2019, es ahora. 2018. El que pierde el trabajo ahora no puede esperar al 2019, tiene que salir a movilizarse hoy. Y en ese sentido nos parece que ahí la dirigencia gremial, por ponerlo, pero la dirigencia política también, pero hoy está el centro, es un enorme obstáculo para el conjunto de los trabajadores, porque negocia, porque bueno, son cómplices obviamente de la política del gobierno. Yo creo que más que negociar están defendiendo sus propios intereses. Y además, bueno, porque están, sí, claro, por supuesto, ahí hay una doble, negociar con el gobierno y también defender sus intereses corporativos y en algunos casos económicos, porque son empresarios también. Sí. Bueno, el desafío entonces está que seguimos pensando que dependemos de la dirigencia gremial, de la dirigencia política, tenemos que esperar que alguien nos llame para movilizarnos. No, absoluto. Bueno, y esto es lo que, digamos, el aporte que hace o que podemos hacer nosotros, digamos, de lo distintivo que podemos hacer decir, bueno, tiene que ver con la autoorganización y mandarse a sí mismo, autodirigirse. Para nosotros es algo que es estratégico. Si nosotros seguimos dependiendo de determinada dirigencia política, de determinada dirigencia gremial, y bueno, el gobierno tiene con quien negociar siempre, un dirigente político, un dirigente gremial, siempre hay para negociar. Ahora, cuando es un movimiento que se autoconvoca desde abajo, es mucho más difícil negociar. Y le doy un ejemplo. Estamos a unos días del Ni Una Menos, de la rebelión de mujeres. Nosotros le prestamos mucha atención a ese proceso, porque es uno de los procesos más dinámicos que se dieron en los últimos años. ¿Y cómo se dio ese proceso? ¿Quién dirige ese proceso? Nadie dirige. A las mujeres no la dirige nadie. Es una rebelión que empieza a emerger de abajo y nosotros siempre decimos, hay que hacer como hacen las mujeres. Si el movimiento obrero, si los trabajadores y las trabajadoras se empiezan a autoconvocar, entonces el ajuste de Macri dura 2 minutos, el saqueo de Macri dura 2 minutos. Obviamente, eso es toda una tarea, no es que lo estamos diciendo como que está a la vuelta de la esquina, pero es lo que nos parece que va hacia allá, claro, hacia ahí hay que ir. Hay un par de cositas, ¿sabes? Yo vengo diciendo, a veces comentando, que estamos ante una disyuntiva en Argentina. Entonces yo creo que hay una carrera entre que el sistema de Macri, este sistema, este régimen, como dijo recién, este régimen se consolide, o que el hambre o la necesidad de la gente llegue antes a que ellos se consoliden. Hay un punto ahí. Si ellos se consolidan antes que la rebelión popular, el levantamiento popular se consolide, van a ganar ellos y el año 2009 olvídese para adelante. Ahora, si ganamos nosotros otra cosa. Pero también hay que tener en cuenta esto. Si tratamos de comparar estos hechos con el 2001, no lo voy a defender ni mamado porque es un tipo que trabaja para el imperio, que es Duhalde. Pero digamos que escondidito atrás de una puerta, en el 2001, estaba Duhalde. Arreglado con los grandes centros de financiero, después Duhalde garantizó seguro de cambio, encontró al país un montón, como arregló el pastiche, el bombero, mamita como arregló. Pero es otro tema ese. Pero ahora no hay nadie. Yo no veo a nadie que pueda agarrar un problemón como el de 2001 en este momento. Por eso nos dio la pregunta. Si se toma conciencia, ¿hasta dónde se puede estar llegando acá? Porque posiblemente se esté camino a algo mucho más importante que una rebelión porque no puedo pagar tarifas, porque me quedo sin trabajo.
La verdad que la situación de ahora es mucho más complicada. Yo a veces comentaba con el tema de la represión. Digo, ojo con este detalle. En los 70, cuando salieron a repartir palo, los militares, era una cuestión ideológica. Era una cuestión ideológica. Determinados sectores de la izquierda, ¡pum!, palo y a la bolsa. ¿Vale? Entonces, a vos te agarraban y te reprimían. Y te asustabas, ponele. Te asustabas por la represión, te ibas a tu casa, no, yo no salgo más. Y me dedico, estoy con mi laburo, trabajo y listo. Y seguías tu trabajo. Si quiero que se entienda eso, no estoy codificando absolutamente nada. Ahora es distinto. Ahora la represión no va a ser por ideología. El que va a reprimir enfrente va a tener gente sin laburo, gente con hambre, gente con un montón de necesidades satisfechas, gente de sectores medios o medios bajos que no pueden pagar tarifas. Se va a encontrar con un montón de gente con necesidades. Y a esa gente con necesidades, vos la vas a paliar, le vas a reventar palo, va a ir a su casa, y cuando llega a su casa dice, sí, pero yo estoy igual que antes que salir, es decir, ya tengo poco que perder. Y esto va a contrapeso, porque uno dice, bueno, avanza, digamos, una especie de rebelión en Argentina. Ahora, uno que ve que del otro lado la respuesta es que hace 4 o 5 días han comprado a Israel drones que tiran antimanifestaciones, que tiran esos líquidos contra la manifestación. Drones, directamente ya están en Argentina. ¿No? Pues pueden comprar lanzas patrulleras, otras cosas que son para otra cosa. Pero acá compraron eso. Bullrich estuvo hace 2 meses atrás, en Israel, en la zona fronteriza con los palestinos, donde más se reprime. Ahí no va nadie. A ver, uno cuando se enteró de que Bullrich había ido, no fue Bullrich solamente, fue cada uno de ese tipo del Ministerio de Seguridad, a esa zona, investigando, se enteran de que mucha gente que va a hacer negocios a Israel, a comprar elementos para represión, qué sé yo, nadie fue a la frontera. Eran los primeros, las delegaciones de Patricia Bullrich con los que fueron a la frontera, el lugar más caliente del planeta, donde se está reprimiendo a cara de perro a los palestinos. ¿No? Sí. Entonces, ahí fue ella. Y ahora veo que están comprando un montón de cosas. Han comprado un montón, han traído software para controlar hasta a todo el mundo. Entonces uno ve que como que del otro lado se están preparando para la represión. Cuando uno ve lo que fue la respuesta en el caso Maldonado, solamente esto nada más, no va a entrar en el caso Maldonado porque ya es otra cosa, pero había 7 personas en la ruta y mandan 150 gendarmes a desalojarla así de tipo. Lo que pasó cuando mataron a ese muchacho a la prefectura por la espalda también en Bariloche. Entonces, cuando uno ve que el otro día, hace poco, cuando detienen a Segovia, hace 2 días, está en la comisaría 30 Segovia, y había 30 o 40 tipos metros delegados ahí que estaban protestando. Le metieron 150 policías enfrente. Entonces, cuando uno ve que hay una... Y no hablemos de lo que pasó fines de diciembre, Cresta Roja el otro día. Había 3 milicos por cada obrero de Cresta Roja. Entonces, cuando uno ve esto, me parece que tan fácil no se va a presentar el gobierno. Me parece que están preparados para otra cosa. Por eso yo vislumbro que atrás de esto hay otra cosa. Sí, ahí nosotros vemos, primero, no hay que subestimar lo que puede llegar a ser, por decirlo de alguna manera, la política represiva. Cuando un gobierno intenta avanzar en el ajuste, intenta avanzar en el saqueo, despide trabajadores, la conflictividad aumenta. Sí. Eso es inevitable. Es decir, entonces, al aumentar la conflictividad, es posible que la violencia de parte del Estado y de parte del gobierno puntualmente también aumente. Pero nosotros ahí tenemos un matiz en cuanto a... Muchos plantean la línea represiva, que es, digo, para plantear reflexivamente, digamos, no es categórico. Además, en esas cosas hay que ser muy cuidadoso, porque si uno la pifia en la caracterización, la pifia en serio. ¿El gobierno tiene respaldo social para pegar sin sufrir costos? Una pregunta, porque si el gobierno tiene eso, pega y no tiene ningún costo, entonces es una situación complicada, porque puede haber una política represiva,
Una política sistemática, así que un gobierno planifica, reprimo esto. No significa, y de hecho lo hace, que en algunos casos tenga que pegar, para en términos de eso, ¿no? Sí. Pero una política sistemática represiva necesita de apoyo social, de apoyo popular a eso, que lo puede conseguir, es una pelea. Pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás hubo una encuesta que a nosotros nos pareció muy interesante cuando la tuvimos, creo Clarín o alguien, ¿no? Que levantó que decía que supongamos, el 60 y pico % de la población no quiere piquetes. Ahora, un porcentaje similar no quieren que repriman los piquetes. Es muy interesante porque, por un lado, lo que dice que el corte de calle, la libre circulación y demás, pero no querían que repriman. Lo del 2x1, por ejemplo, no es exactamente comparable, pero ¿qué expresó para nosotros? Fue extraordinario, fue una movilización de esas que se da por abajo, llenando la plaza contra jueces que avalaban la impunidad, el genocidio. ¿Eso qué mostró? Mostró que hay una historia de 40 años de lucha de derechos humanos que no es en vano. No es que igual que en cualquier otro país. Acá hay una historia muy potente, muy arraigada en la población, que no le va a ser sencillo a un gobierno, en este caso el actual gobierno, de construir todo eso que se construyó. No le va a ser sencillo. Con esto no estoy diciendo, ya está, tranquilo, no va a pasar nada. Lo que digo es matizarlo, porque el gobierno ahí tiene si quiere reprimir, digo sistemáticamente, me refiero, no dar casos puntuales. Acá el gobierno, por ejemplo, respecto a los metrodelegados, está tratando de lograr convencer a los usuarios, tirarlos contra los trabajadores y demás. No les es gratuito una represión. Lo hace en algunos casos, pero no les es gratuito. ¿Por qué? Nosotros creemos, porque no hay un sector mayoritario de la población que empiecen a pegar, empiecen a meter balas, nos parece, por ahí, eso relativiza un poco lo que algunos plantean la política represiva del gobierno y demás. Insisto, relativizando todo un poco, ¿no? Porque tampoco queremos decir que el gobierno no pega y por momentos lo hace muy salvaje. Y lo de Maldonado, bueno, ni que hablar. Pero ahí en cuanto a la política, digo, ¿no? Yo le desconfío más. Yo a esta gente... Perdón, una cosa. No por la gente, no por el gobierno. Es por si el gobierno logra convencer a la población para esa política. Nosotros no tenemos duda que si el gobierno pudiese... Yo le desconfío a este gobierno porque uno lo ve en los 2 años que están en el gobierno del poder, la cantidad de zafarranchos que han hecho de beneficiar... Porque, a ver, una cosa es que yo de golpe pueda perjudicar a un determinado sector de la población, como fue, por ejemplo, el tema de los jubilados a fin de año, pero otra cosa es la política. Sí, este es un gobierno de Hood Robin, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí me da que pensar, porque el gobierno de Macri llega a esta situación, entre comillas, económica con la deuda. Ellos dicen tomando deuda porque no les alcanza para... Bueno, ellos no les alcanza y han renunciado a un montón de dinero que cobraban antes, retenciones, pero el gobierno no está dispuesto a ceder eso, porque no están dispuestos a ceder las compañías. Por eso decía recién que lo de vaca muerta, el tarifazo es para... Entonces, como el gobierno veo que no está dispuesto a ceder absolutamente nada, yo creo que desde noviembre más o menos, que cuando el Fondo Monetario llegó acá, porque el Fondo Monetario ya los ajustes empezaron en noviembre, porque la reforma laboral previsional fue una cosa que se creó con el Fondo Monetario el año pasado. Sí. Yo creo que esta crisis que pasó ahora lo que hizo fue blanquear la relación con el fondo. Entonces, a mí me parece que el gobierno ya no gobierna. ¿Okay? Yo creo que ya gobierna el ajuste. Y el ajuste, ¿quién lo hace? Lo hace el Fondo Monetario. Cuando vos sabemos que el Fondo Monetario, ¿para quién trabaja? Fue una entidad creada por el CFR de Rockefeller. Es el poder global, está ahí, es el poder global. Cosas que ha dicho esta gente, uno los escucha a veces, cositas que dijo Schwarzenegger o la gente cercana a Macri, barbaridades que uno los convenios que está firmando con Inglaterra, por ejemplo, con el tema de Malvinas, que es una cosa de loco, todo está firmando acá. Entonces uno como ve que de golpe
esta gente tiene otro proyecto que no tiene nada que ver, absolutamente nada con la Argentina en general. Entonces a mí me da que pensar que yo no sé si... Porque todo lo que dijo recién lo sabe el gobierno. Es decir, el gobierno sabe que quitándole algo va a haber un sector que va a reclamar. Que si yo la tarifa la subo 1000% me van a reclamar. Que si yo le bajo el sueldo a los empleados me van a reclamar. Y si lo hace igual... Es como que daría la impresión como que están provocando el estallido. A mí, yo le digo, yo soy muy desconfiado. A mí me parece como que están provocando el estallido. Y con eso termino. Han ya llegado a un acuerdo el año pasado, que fue primero un acuerdo, no sé con qué estado de Estados Unidos, pues el de Georgia, no sé qué es, con las fuerzas de seguridad, para intervenir en caso de agitación descontrolada en Argentina. Ha firmado algunos convenios, maquis en el exterior, son de aplicación. El otro día sorreaba estos marines que pasaron por Zárate, que algunos dijeron que eran norteamericanos. Sabemos que hubo también operativos en Misiones. Hubo tropas, cuando pasó lo del submarino, hubo tropas que vinieron acá, que pasaron de Bariloche, fueron a Ushuaia, que andaban por lugares donde no tenía nada que ver la búsqueda del submarino. Es como que me parece que está provocando el estallido para un problema mayor. Sí, yo creo que lo que se expone, me parece, es decir, el gobierno tiene un proyecto claro, digamos, tiene un objetivo. Está rodeado de grandes corporaciones económicas, transnacionales, que, como toda transnacional, le exige al gobierno ganancias. El capitalismo es eso. Sí. Es decir, y eso no importa si el jubilado no le alcanza, un trabajador queda precarizado. Es decir, lo que las transnacionales le exigen al gobierno es una garantía de que van a tener ganancias. Es decir, y las ganancias son dólares. No hay otro. Y como los dólares no lo produce Argentina, entonces hoy tiene que endeudarse para esas corporaciones, esas transnacionales que se las llevan afuera. Toda la política de gobierno, por lo menos en estos 2 años, se sostuvo sobre la base de eso, endeudarse para que las transnacionales se lleven la plata afuera. Son unos 100.000 millones de dólares que pidió de deuda, 8.000 ya se la llevaron. Esta semana, estos 15 días. Bueno, estos fueron 7.000, 8.000, los buitres del mundo, especulando con las LEVAC, entonces se llevaron 7.000 millones de dólares. Se llevaron el dólar a 20 pesos. Después metieron de vuelta a 25, compraron estos botes. Sí, claro, un gran negocio. Con los botes lo compraron con la misma diferencia de cambio. Se llevaron el dólar a 20 y lo metieron de vuelta a 25. Un gran negocio. Sí. Bueno, pero todo eso tiene como contraparte lo que dice el gobierno hoy. Hay que achicar el gasto. ¿Por qué? Cuando ellos le dicen achicar el gasto, no están diciendo hay que dejar de pagar la deuda. No. Lo que están diciendo es hay que tocarle el bolsillo a los jubilados, hay que ajustar salarialmente, están proponiendo paritarias de 15% cuando la inflación va a ser de 25%, hay que despedir porque el empleado, el gasto, como lo llaman ellos, el gasto público, tiene que reducirse. ¿Todo el servicio de qué? De seguir pagando deuda para poder pedir más y para que esos dólares sea la liquidez que las grandes corporaciones tengan para poder llevársela al exterior. Es decir, ellos se llevan la plata y a nosotros nos queda la deuda. Una deuda, ya conocemos, 40 años pagando. Sí. Entonces, llegan, por eso nosotros en un momento de la charla yo dije lo del proyecto alternativo, que es lo que, si acá frente a esto no se antepone un proyecto alternativo de país, ¿no? Donde que para nosotros un proyecto alternativo de país comience desconociendo los pagos de la deuda. Es decir, la deuda no se puede pagar. Ayer estuvo acá haciendo un reportaje que vamos a editar mañana, el hijo de Alejandro Olmos. Ah, bueno, yo lo conozco, sí. Alejandro Olmos Gaona estuvo ayer acá. Qué casualidad, qué bueno. Ayer acá. Sí, un aprecio y un respeto muy grande por él le tengo. Sí, bueno, si hay algo que queda demostrado, pero Olmos demostró la ilegalidad de esa deuda. Por un lado es ilegal, pero por otro lado, y ahí está la parte que agrego política, no digo agrego porque por ahí lo ha planteado, ¿al servicio de qué está esa deuda? Porque siempre está el argumento, pero esa deuda de la dictadura, pero ya está, pero ya pasó. Pero el mecanismo de deuda y esto
todos los gobiernos hace 40 años, todos, Todos. pasando de la dictadura para acá, todos. De una manera u otra lo han legitimado. El gobierno anterior pagando 190.000 millones de dólares. 190.000 millones de dólares pagando esa estafa. Ahora, y hoy tenemos una deuda que supera los 300.000 millones de dólares. Una deuda que empezó con 45 que dejó la dictadura. Bueno, ese permanente drenaje de riquezas que genera la población trabajadora, ¿no? Ese drenaje de riqueza es para que siempre estemos las grandes empresas puedan tener dólares a mano en las reservas. Es decir, el Estado puede pedir deuda porque la paga, entonces sigue pidiendo deuda, y las empresas tienen los dólares para poder llevársela afuera. Entonces, si no, ante eso no se propone un proyecto alternativo, no solamente que discuta la estructura económica, porque eso no solamente la deuda, sino, eso es algo que pocos plantean. La estructura económica de este país está concentrada y extranjerizada, y se está concentrando y extranjerizando cada vez más. De los últimos 20, 30 años, las principales 500 empresas, 350 o más son extranjeras, sí. Y todo está en pocas manos. Si eso no se pone en discusión, si no se pone en discusión qué se hace con la deuda, para nosotros no hay que pagarla, y no se va hacia una forma de organización económica y social donde se prioricen las necesidades populares, algo tan elemental. Nosotros empezamos la charla diciendo, si le para a alguien en la calle, ¿dónde fijaría las prioridades? ¿En salud, en educación? Bueno, no le diría, y yo le daría la deuda, como es el fondo de inversión Black, no sé cuánto. Sí, no, yo le daría a ellos que se lleven $1.000 millones de dólares. No, lo pondría en salud. Ahora, y esto nos lleva, y con esto voy cerrando la respuesta, nos lleva a otra pregunta, que es lo que tiene que ver con las instituciones, la organización política, porque es ¿quién decide? ¿Quién decide? ¿Por qué la deuda, por ejemplo, no se puede hacer una consulta popular a ver qué se hace con la deuda? Si se deja de pagar o no, ¿qué decía la población? ¿No? Entonces, por eso nosotros insistimos, autodeterminación y libertad un poco nació un poco para plantear este tipo de cosas, el mecanismo de democracia directa, que sea la población la que decida empezar a construir esos mecanismos donde la población no es ajena y cada 2 años tiene que elegir entre el mal menor, sino que la población decida qué hace con la deuda, qué hace con los buitres, qué hace con los bancos, si hay que que sea control público de los bancos, que sean públicos y administrados por trabajadores. Bueno, ¿qué se hace con el comercio exterior? Si está en manos de Cargill o realmente la población tiene un control del comercio exterior para que la plata no se vaya, en fin. Pero son parte de un proyecto alternativo que nadie discute porque todos están hablando de con quién se juntan para el 2019. Bueno. Vamos a hacer un pequeño pausa y vamos a hablar de eso porque ese es el tema que a mí me gusta a mí. Seguimos hablando con Fernando Edilardo. El tema del cambio de sistema, ahí me tocaste. Yo hace rato que vengo proponiendo, inclusive yo una vez cuando yo empecé en el año 2013 en TLB1, ahí propusimos, el primer programa se llamaba Ideas Siglo XXI, y ahí propuse yo un cambio de sistema administrativo en Argentina, que inclusive era un sistema electoral completamente diferente a lo de ahora. Yo creo que a veces me pasa que hay una confusión muy grande acá. Cuando uno acá habla de cambio de sistema, el sistema nos llevó a decir, el cambio de sistema son 4 tipos uniformes recortados a palo. Y no es así la cosa. El cambio de sistema es otra cosa. Nadie dice que no se va a votar. Pero sí, yo digo, me parece más participativa. Y que al ciudadano hay que sacarle mucha responsabilidad en cuanto a votar. No podés hacerle votar. Te digo, yo siempre dije que acá hay una entidad fundamental que es el municipio. Es el municipio donde comienza todo. Y yo creo que el municipio es el único organismo realmente representado. El resto son asociaciones de municipios. La provincia es una asociación de municipios. Donde está el poder real es el municipio. Ahí es donde vos tenés que tirarte a fondo con el poder real, en el municipio. Pero hay que cambiar el sistema económico, hay que cambiar el sistema político, hay que cambiarlo, pero hay que plantearlo. Pero alguien lo tiene que plantear, pero alguien que pueda llegar a tener cierta repercusión en el planteo. Así,
Hay que armar un buen sistema, armarlo directamente, dejar de declamarlo. Hay que armar un buen sistema político nuevo, completamente nuevo, con instituciones nuevas, con forma de votar nueva, con representaciones nuevas, mucho más directo, completamente mucho más directo, y plantearlo como que esta es la salida. Porque si no estamos discutiendo cómo salimos de este mismo sistema, y este mismo sistema no tiene ningún tipo de salida. Porque fundamentalmente es un sistema que no lo manejamos nosotros. Lo hemos lavado adelante. Cuando vos vas a una elección presidencial, ¿qué elegís? Vos no elegís nada. Vos estás entre 3 o 4 candidatos que te puso el sistema. Y a este le ponemos 1.000 pesos para campaña, a este le ponemos 800 pesos para campaña, y a estos dos le ponemos 5 pesos cada uno para que hagan la comparsa. Y vos estás abajo, por ahí, dentro de eso que reciben 5 pesos para hacer la comparsa, y estás realmente con vocación, con ganas de hacer la cosa, pero no tenés un mango para moverte, nadie te aporta nada, y no llegás a ningún lado. Los dos de arriba, que son los que reciben toda la torta, son los que hacen. No es ningún secreto que los 3 candidatos presidenciales importantes se fueron a viajaron a Estados Unidos ante las elecciones. Esto sabe todo el mundo, tanto Macri como Massa como Scioli viajaron a Estados Unidos y pegan a mí a vueltita del perro a todos. Ya en su vida, me acuerdo que en el 2007, cuando Cristina era candidata a presidente, ella se fue allá y acá la campaña la hacía Néstor Kirchner. ¿Quién hizo toda la campaña? Ella estaba reunida, que es cuando le autorizaron a tocar la campanita en Wall Street. Sí, se recorre lo mismo, se recorren los 3 o 4 lugares claves de estado de Washington y Nueva York. Entonces, ese sistema lo manejan ellos. Nosotros tenemos que buscar. Ahora, la transición, el que cree que la transición es pacífica. No, bueno, las grandes transformaciones históricas obviamente no se dan de un modo pacífico, se sientan en la mesa. ¿Por qué? Porque son relaciones de poder. Exactamente. Es decir, justamente los que deciden hoy todos los días, que son los bancos, los fondos de inversión, las transnacionales, esos deciden todos los días. Ellos se juntan con los gobernadores, que le gestionan en algunos casos sus intereses y demás, y ellos deciden todos los días. Bueno, para contrarrestar eso, ellos no van a decir, bueno, sí, me parece que es mejor cambiar, decidan ustedes, pero es una lucha de intereses. E históricamente fue así. Históricamente es muy difícil que eso se dé de forma pacífica, como normalmente se dice, porque hay una relación de violencia entre un sector que vive de explotar a una gran mayoría, y la gran mayoría que en algunos casos, y ojalá apelamos a que sea cada vez más, deciden que no quieren ser más explotados, que no quieren ser más precarizados, que los intereses de la gran mayoría son opuestos. Entonces ahí hay una confrontación. Pero lo interesante, por lo menos una opinión más personal, históricamente cuando se han producido los procesos de transformación más importantes, se han dado más que nada por un rechazo de lo que existía. Es decir, la población, lo que había claro es que había que cambiar. Y en eso, porque esa pelea y en esa lucha, porque nos parece que hay que plantearlo en términos de lucha, porque es una lucha, evidentemente, ahí se produce una dinámica de construcción de qué queremos, hacia dónde queremos ir. Es decir, nadie tiene una carta de navegación de una revolución de lo que va a ocurrir de acá a 50 años. Pero lo que sí están convencidos es lo que hay que dejar atrás. ¿Y qué hay que dejar atrás? Hay que dejar atrás un mundo que hoy el 8% iba a decir, no es 8%, 8 personas, 8 más ricos en el mundo, tiene la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes. Sí. Usted me señalaba la desigualdad que se profundizó durante el gobierno de Macri, pero es la película que el mundo está yendo hacia eso. Por momentos se puede revertir parcialmente, pero si uno ve la película, va hacia eso. Nosotros siempre damos el ejemplo de los 8 más ricos, y porque tomamos estadísticas, y en unos pocos, hace 5 años atrás no era así, eran 300 más ricos, después son 200 y pico, después, y por ahí ahora cambió, por ahí son 6, y yo estoy diciendo 8, porque el capitalismo va hacia eso. No solamente hacia mayor desigualdad, va a saqueos a los bienes naturales, a los bienes comunes. El fracking, por ejemplo, el capitalismo va hacia la depredación de los bienes comunes, y también a una carrera armamentística que la verdad que es
propia de un sistema como este, digamos, donde no se priorizan cuáles son las necesidades populares. Es decir, se gastan billones de dólares en una industria para matar. Es decir, se gasta todo eso y uno dice, ojalá que no se use, ojalá que sea un gasto ocioso, digamos, ¿no? Es una locura pensar que se está gastando todo eso, no en eliminar el hambre, en desarrollar una tecnología que le facilite... Porque la guerra es negocio. Bueno. En la reconstrucción de la guerra, la reconstrucción de los daños de guerra, son más negocios, invierten más que lo que pusieron en armas. Bueno, exactamente, pero el mundo... Pero esa lógica hay que dar vuelta. Bueno, pero sí, por supuesto, es una pelea, pero ya a partir de que lo que no se quiere es eso, es un avance enorme, es una pelea cultural enorme. Y después cómo construimos un mundo, un país, y o si no también una ciudad, donde lo que se priorice son las necesidades de los pueblos. Eso es lo que hay que poner en cuestión. El 96% de los medios de difusión están en manos de ellos. ¿De los medios de difusión? Sí, están en manos de ellos, eso está comprobado. Entonces el tema es que es el peligro. Cuando uno ve que una sociedad está exigiendo un cambio, realmente un cambio, y acá hemos tenido nosotros esta fantochada, la gente quería un cambio aquí en el mismo, mira el cambio que nos encajaron. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema ve que el cambio es un cambio de gente, un cambio de nombre, no cambio de sistema. El sistema nunca va a proponer un cambio de sistema. No, claro. Y, la cosa directa nunca va a proponer, pero la cosa directa significa que ellos se van, no queda ninguno. Bueno, eso es el potencial que tiene, por eso nosotros lo planteamos donde podemos, en los medios, en la calle y en la legislatura. Nosotros cuestionamos todo el mecanismo. Nosotros decimos que estamos peleando dentro de la representación, pero contra la representación. Porque todo el tiempo lo que planteamos es que decía la población. Por ejemplo, la discusión de presupuesto, que se hace anualmente, nosotros decimos, partimos de cuestionar esto. Nosotros no votamos los presupuestos que son presupuestos de ajuste y demás. Pero ¿de dónde partimos? De que la población no puede ordenar el presupuesto de acuerdo a sus intereses. Entonces, todo el tiempo plantear que la población decida, justo le va dando al corazón del poder institucional que tiene esa clase que nos gobierna. Porque del momento cuando la población decida, va a decidir de acuerdo a sus intereses, que son opuestos a lo de una minoría. Sí. Entonces, esa es la pelea, que decida el pueblo. Por eso a veces decía yo de revitalizar el municipio, porque en el fondo la necesidad de la gente está en su entorno. Y el entorno de uno es donde uno vive. Entonces, donde uno vive es que ve que el hospital no está o está con carencia, claro, que falta la escuela, a que al cuerpo bombero le está faltando una autobomba, o que mi calle la tengo que pavimentar. Es decir, cada uno lo ve en su propio distrito, en su propio pueblo. Por eso digo yo que revitalizando el municipio van saliendo necesidades reales. Yo siempre digo que el municipio tiene que canalizar los ingresos y del municipio girar ingresos para sostener un gobierno provincial y un gobierno nacional. Al revés de como se hace ahora. Al revés. No podés tener un ente burocrático impresionante como tiene la nación o las provincias, y los municipios están llenos de carencias. Porque en última, cada uno de los 45 millones de habitantes que somos acá, todos vivimos en un barrio. Todos vivimos en una, qué sé yo, yo llamo alcaldía, todos vivimos en un pequeño barrio, en un municipio, todos vivimos en un lugar. Vos vivís en la capital federal, podés ir en un barrio, todos vivimos en un barrio. Entonces, todos vivimos ahí. Entonces, ahí está realmente lo que se siente. Lo que falta se ve ahí. Vos no te vas a dar, vos vivís en Luján, y vos no te vas a dar cuenta por una escuela que está faltando en Rafaela o en Capilla del Monte. No, vos vas a ver lo que te falta en Luján, y el de Capilla del Monte va a ver lo que le falta a Capilla del Monte, cada cual en lo suyo. Por eso siempre digo que hay que revitalizar el municipio. Y una cosa que yo siempre digo es que la Argentina es una especie, yo la califico como una especie de confederación de señores feudales. La Argentina tiene feudos. Y una de las cosas que a mí me ha dado un dolor de cabeza, porque yo una vez lo expliqué hace como 5 o 6 años y la gente mucho no lo entendió. Te paso el título nada más acá. Yo un día dije que, escribí unas notas, un artículo sobre eso, que la Argentina tiene la división política del tricentenario. Somos 24 provincias. Con la capital somos 24 provincias. Tenés 14 que fueron formadas a raíz de ciudades fundadas por los españoles
en el siglo XVI y XVII. Después tenés esos 7 que se produjeron después de la campaña del desierto, segunda mitad, fines del siglo XIX. Y después tenés 3 más en el noreste, Formosa, Chaco y Misiones, formadas después de la guerra contra el Paraguay. Entonces yo pregunto, ¿qué era el país en ese momento? ¿Qué era el país a principios, fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Por ejemplo, Rosario era una aldea, hoy tiene 1,5 millones de habitantes. ¿Te das cuenta? En la Patagonia, en Córdoba, por ejemplo, no existía Río Cuarto. En el Chaco no existía Princesa Sáenz Peña. Entonces, hay en este momento una conformación política completamente diferente. Vos tenés un caso específico claro. Viedma, capital de Río Negro. Enfrente está un río que lo cruzás caminando, que es el Río Negro, está Carmen de Patagones. Cruzando el río, no está Carmen de Patagones. Está frente a Viedma, que es capital de Río Negro, y a 1.000 kilómetros de La Plata. ¿Qué intereses tiene la gente de Carmen de Patagones? ¿Lo de La Plata o lo de Viedma? Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que hay que empezar a reflotar, a hablar de otro tipo de división política en la Argentina, empezar a romper los feudos de una vez por todas, y empezar a unir las regiones en función de intereses comunes. Vos tenés la Puna jujeña, la Puna la tenés en 3 jurisdicciones. Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. Tenés lo que es el Chaco Boreal, es una unidad productiva conjunta en 6 provincias. Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero. Son cosas comunes. En la zona lacustre del sur del oeste del sur argentino, que es una zona turística única en 3 jurisdicciones. Intereses comunes completamente diferentes. El Alto Valle de Río Negro entre Neuquén y Chipoleti, General Roca, ¿con qué están vinculadas? ¿Con Neuquén o con Viedma a 800 kilómetros? Entonces me parece que las capitales de las provincias en un momento determinado tienen, y yo que conozco todo el país, lo he hecho caminando, he vivido en el interior, veo que en las provincias hay ciertos recelos entre segundas y terceras ciudades con la capital, porque lo que nos quejamos que hace la capital federal sobre el resto de la Argentina, lo hacen las capitales provinciales sobre el resto de las provincias. Porque yo viví en Oberá y yo sé el peso que tiene Posada sobre el resto de la provincia. Entonces me parece que tenemos que rever un montón de cosas en la Argentina, pero alguien tiene que salir a proponer un plan real, que se pueda discutir o no, pero decir, señores, con esto hay que salir. Yo creo que empezar a meter en la gente la idea de cambiar el modelo, cambiar el sistema. Igual que el sistema económico, tenemos que cambiarlo por completo. Ese sistema económico liberal no sirve más, listo, no tiene más. Yo siempre digo lo mismo, a ver, y con esto se seguía hablando vos. El sistema este liberal, ¿cuándo arrancó? Con Adam Smith, allá por el siglo XVIII, más o menos que así, se pone acá, Adam Smith, el siglo XVIII estaba con el... En el momento contemporáneo a Adam Smith, que era la medicina, que era la física, que era cualquier otro tipo de ciencia. Y vos agarrás esa misma ciencia hoy y le sacaron años luz de distancia, como todas las ciencias evolucionaron y la política y la economía no. Sigue siendo lo mismo. Si no soy la oferta y la demanda no existe. Si vos tocas una de 2 variables se mueve todo. A ver, ¿qué oferta y demanda estás hablando? Yo te tiro la papa de Balcarce al mar y te aumenta el precio. Te genera una demanda ficticia con publicidad y te aumenta el precio. ¿Qué me habla de la oferta y la demanda? Y a las empresas, vos les tocás una cosa que hay un tema tabú con las empresas, y sobre todo las multinacionales. Hay una palabra que si la hablas te ponen el coso del diablo y te dice más de retro. Decirle que te hagan los costos. ¿Qué? ¿Qué costo? Yo quiero el costo de esta copa. Vos pedirle ahora con la computación se pueden hacer todas. Decir, armar una piscina, decir, cada producto se vende en Argentina, que te pasen el costo. Y no solamente se vas a dar cuenta, sino que te vas teniendo anotado en una computadora el costo,
vas controlando, suponete que diga, no, yo precio máximo no voy a controlar, ya hemos tenido, sabemos lo que pasa. Más o menos, yo te controlo el precio máximo. Vos esta copa la que vende 100 mangos, vendela 100 mangos, listo, está. Ahora mañana cuando la aumentás a 105 me vas a tener que justificar el aumento. ¿Qué variable del costo se te modificó? Pues yo pregunto siempre lo mismo. Vos tenés un producto que te cuesta 100 pesos y le cargás 50 pesos de ganancia, 150, vale 150. Entonces vos decís, bueno, 100 es el costo, 50 es la ganancia. ¿Está? Bacano. Mañana por una demanda ficticia, porque por escasez, por lo que sea, en vez de 150 le vendés 200. ¿Me explicás cómo se llama lo que va de 150 a 200? Ambición. Bueno, claro, bueno. ¿Me explicás cómo se llama eso? De 150 a 200. Entonces, yo te digo, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el régimen, pero alguien tiene que proponerlo, darle forma. Queremos este sistema, tenemos este modelo económico, este modelo social, este modelo político, este modelo de administración. Y entonces la gente lo que está viendo es que, sí, me ofrecen, pero no me dicen qué. ¿Te das cuenta? No me dicen qué. Entonces aparece el sistema y te dice, ¿querés cambiar? Sí, bueno, te voy a cambiar a Macri por Vidal. Sí, me cambiaron. Y te lo devuelven para el regalo y vos te compraste todos los boletos, ¿viste? A eso me refiero yo, que proponer directamente, darle a uno quiere realmente el cambio real, bueno, démosle forma a ese cambio real. Esto es lo que queremos nosotros. Queremos participación, queremos democracia directa, esto queremos hacer nosotros, esto entendemos por democracia directa, esto entendemos de la forma que se tiene que votar en la Argentina, terminemos con esta lista sábana, terminemos con estas elecciones paso, vamos a buscar otro régimen electoral. Completamente diferente. Fuera la democracia que la manejan ellos, la democracia es un sistema que nació junto con el sistema liberal, la democracia es liberal, nació junto con el sistema. Van en conjunto, y la democracia liberal con el sistema tiene la corrupción como un eje principal. Sin la corrupción no sobrevive ninguno de los dos. Este endeudamiento que es infame, que arrancó con el gobierno militar, que le dieron bola a todos y que sigue ahora, entró por corrupción. Con corrupción entra. Porque nadie habla de cuánto se están llevando de cometa, que por ahí son cometas por derecha y cometa por izquierda. Por derecha, bueno, está regulado que si vos me conseguís colocar tanto, te corresponde tanta comisión. Está regulado. Y cometa por izquierda son los sobornos, los sobreprecios y todas las cosas raras que andan por ahí afuera. Pero entran con corrupción. Sí, estoy de acuerdo. Creo que se plantea, ¿no? Hay muchos, digamos, de acá, la izquierda, nosotros lo planteamos también, y hay mucho en el mundo que se está empezando a plantear. Hay un fenómeno que es como para seguirlo interesante, es luego de la caída, digo, en referencia a el anticapitalismo, la idea de una sociedad socialista, bueno, la caída del muro vino todo lo que fue la década del 90 y la idea de lo que planteaba Fukuyama al fin de la historia, el capitalismo ya vino para quedarse, entonces no hay alternativa. Bueno, esto es lo que planteaban los grandes poderes ideológicos, culturales, económicos en el mundo. Pero ya entrando en el 2000, avanzado, empiezan a un resurgir de movimiento, no digo que no había antes, ¿no? Pero nos parece que van teniendo un desarrollo, lo que pasó en Francia, lo que pasó con los indignados en España, el movimiento 99 ahí en Estados Unidos, una movilización, un proceso de movilización, sobre todo de las nuevas generaciones, donde la idea del anticapitalismo ya no es tan raro, tan extraño, ¿no? Porque las generaciones anteriores eran vincular la alternativa al capitalismo con el estalinismo y lo que fue sí. Bueno, entonces eso ideológicamente para los poderes dominantes les permitían argumentar de por qué hay que aceptar el capitalismo. Exacto. Bueno, pero estas nuevas generaciones ya no están atados a esa vieja discusión. No, eso lo noto. ¿No? Dice, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, y digo, no es que nosotros respaldemos a ese candidato, pero Sanders,
que tuvo una gran cantidad de votantes, él hablaba de socialismo. Después, nosotros cuestionamos mucho lado, eso fue parte del Partido Demócrata, apoyó a Hillary Clinton y demás, pero él hablaba de socialismo. Y había muchos jóvenes que eso no le hacía ruido, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con el movimiento de indignados en España, el proceso en Francia, que también es el Nuit debout, se empieza a dar un fenómeno de movilización en el mundo que es muy rico. Es decir, donde, no digo que hoy la gran mayoría son anticapitalistas, porque de hecho no es así, pero se va hacia una instancia, un tiempo, donde uno puede, este diálogo de lo que es el capitalismo y de que hay que enfrentar y hay que construir una sociedad donde haya otros valores y otras prioridades, no sean las ganancias empresarias. Porque lo que usted explicaba de por qué un precio y sube, con qué justificativo, no hay justificativo. Justificativos son las ganancias. Ahora, si detrás de eso, el aumento de, 20 pesos de la leche, hay alguien que no lo puede comprar, lo lamento, dice el empresario, ¿no? Porque está pensando en su propia ganancia. Bueno, este es un sistema que se ordena a partir de eso. Es decir, el buitre que se lleva $1.000 millones, porque ahora es más negocio llevarlo a Estados Unidos porque las tasas de interés están más altas, no le interesa si eso le representa un saqueo para un país y con eso después le van a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Entonces, esto es el capitalismo. Ahora, nos parece que se abren tiempos muy ricos para plantear esto, porque hay un proceso de movilización. Sí. En algunos casos son más conscientes, en otros casos es un rechazo a lo que existe, pero además no solamente es rico en cuanto a enfrentar un modo de organización económica, ¿no?, de prioridad de ganancias empresarias, sino se empieza a ver que la dirigencia política, y ahí vuelvo a lo que planteaba antes, por ejemplo, los Macron en el mundo, digamos, Macron en España, España le costó un año formar gobierno, porque hay un desprestigio de la población enorme. Ya hablamos de lo que es la crisis de representación acá post-2001, es decir, la población empieza, nos parece, ¿no?, que se va mira para arriba y no hay nada. Entonces empieza a mirar al de costado. Y entonces se dan esos procesos muy ricos, vuelvo con los indignados y demás, que, bueno, después es un desafío cómo se desarrolla eso, porque lamentablemente, por el ejemplo de España, eso lo canalizó Podemos y nuevamente lo volvió a meter en las instituciones, acordar con el PSOE. Bueno, pero pasó Grecia con Cira. Bueno, claro, ese es un ejemplo, y ahí es también el Fondo Monetario Internacional, Tsipras haciéndole... Tsipras arregló una cosa, le puso una cosa al Congreso y arregló otra. Pero eso no significa que el otro no estuvo. Sí, entonces, de acuerdo, ese proceso, por eso digo que hay que ver cómo se desarrolla, cómo se produce, se desarrolla, ¿qué queremos decir? Con autoorganización y autodirección, ¿no? Ese proceso que la población mande. Porque la democracia directa que nosotros planteamos y que la población decida, no se decreta, se va construyendo y creando. Y si eso no se construye de abajo, no va a venir un dirigente político y le va a decir, a partir de ahora no decido yo, decían ustedes. Eso se construye de abajo. Entonces, si eso se da y si eso se desarrolla, es más... No, pero tenemos que estar preparados porque en general la gente sigue a liderar. Ahora, bueno, pero porque hay una cultura que es así. Sí. Cuando usted habló de que el capitalismo tiene los medios de comunicación, yo ahí quería plantear algo. Capitalismo no domina fuerza de represión. Tiene la fuerza represiva cuando las necesita, pero domina culturalmente. Sí. Una de las formas es, esto es lo que existe, el posibilismo, la idea del posibilismo es muy propia de la cultura dominante, esto no se puede cambiar, es imposible. Sí, exacto. Bueno, lo otro es imposible que la población decida, entonces tiene que decidir el iluminado, qué sé yo, Chávez en Venezuela, Cristina Kirchner acá, no sé, por hablar de líderes populares, no es por valoraciones... los Che Guevara, por decir alguien que nosotros en principio respetamos, aunque cuestionamos algunas cosas, pero y entonces el capitalismo te va metiendo esto de tenés que seguir a un dirigente. Hay que seguir. Y la pelea contracultural, ¿cuál es? No hay que seguir un dirigente, hay que autodirigirse de abajo. Esa es la primer
no sé si la primera, pero porque no quiero decirlo en esos términos, pero es el desafío que tiene la población. Si no, el capitalismo va a seguir desarrollándose, se va a reciclar, va a tener distintos modelos, más liberal, más proteccionista, pero si no hay una pelea bien de abajo, como vuelvo al autoconvocado de las mujeres, el poder dominante continúa. Si no, Yo creo que habría que partir de algún tipo de premisa, por ejemplo, cuando hablábamos, yo creo que un grupo dirigente tiene que pensar, bueno, ¿cuál es su punto de partida? El punto de partida es la defensa del interés nacional. Entonces, cuando uno defiende los intereses nacionales, lo primero que defiende es el interés nacional de los habitantes del país. Entonces, yo tengo una cantidad determinada de habitantes del país, 43 millones, 44 millones, los cuales tengo que defender los intereses de esa gente. Y esa gente necesita estar alimentada, con educación, con cultura, con todo lo que necesita una persona. Y en función de esa necesidad tengo que volcar todos los recursos económicos ahí. Y a partir de allí exporto lo que me sobra o que yo produzco para exportar. Yo necesito 10 millones de toneladas de trigo para alimentar esas 40 millones de personas. Bueno, quiero exportar, siembro 2 millones más. Pero lo más absurdo del sistema capitalista es pensar que yo tengo que pagar el trigo a precio de dólar la exportación porque el europeo que cobra 2.000 o 3.000 euros por mes, que es un sueldo 3 o 4 o 5 veces más alto que la media de acá, me paga el trigo a ese precio. Entonces acá lo tengo que pagar al mismo precio. Eso es lo más absurdo que hay en plaza. Por eso que digo que la economía está totalmente dirigida. Y yo te voy a decir una cosa que tampoco por ahí te llama la atención. Yo lo he comentado varias veces acá. No podés hablar de un plan económico nuevo si no tocas la tierra. No, claro. Sí, sí. Y yo lo comenté varias veces hace pocos días en programas y lo dije. Cuando hablamos de la tierra, por ejemplo, ¿no? A partir de la campaña del desierto, pampa húmeda, no, digo así, yo dije así. Hablamos de la tierra, pampa húmeda. Después de la campaña del desierto, están flojos de papeles. Y si salís de ahí y te vas arriba de la pampa húmeda hacia el norte, digamos Chaco Boreal, Santa Fe, todo eso, y te vas al sur en la Patagonia, al sur del Río Negro, ya es usurpación. Entonces, si no tocas la tierra, no podés hacer absolutamente nada. Porque esta oligarquía argentina hace 200 años que lo viene saqueando. Esto que están ahora con Macri, hace 200 años que lo vienen saqueando. Y yo puse una vez un ejemplo con el tema de la tierra. Lo dije varias veces. Benetton. Hay un caso específico de Benetton que es clarito, pero te explica clarito esto. De las 900.000 hectáreas que tiene Benetton, hay cerca de 300.000 que están en la zona de Chubut, ahí donde estaban reclamando los mapuches. Sí, claro. Bueno, esa tierra tiene dos pases de mano. Benetton se la compró en el 91, estando Menem, a una compañía de tierras del Río de la Plata, que las adquirió ahí por fines del siglo XIX. No las adquirió, son mías, sí. punto. Y la que hizo, la que creó la compañía esa de tierra del Río de la Plata y las sumó y la escrituró fue que todavía está, la inmobiliaria Bullrich. Entonces, directamente, vos podés no cuestionar a lo mejor la compra de Benetton, sí podemos cuestionar que un extranjero no puede tener tanta tierra y menos a tanta distancia de la frontera. Pero bueno, pero la anterior sí. Por eso estoy diciendo, al sur del río Colorado y al norte del país es usurpación. Y la pampa húmeda está muy flojo de papeles. Por eso, si no tocas la tierra, sí, de acuerdo, no hay plan económico posible. Porque esta oligarquía que hoy nos gobierna, porque vos agarrás el gobierno de Macri, está lleno de gente de la oligarquía, de apellidos que vienen saqueando la Argentina desde 1806 o 1810 y que arreglaron con todo el mundo, con botas, sin botas, con uniforme, sin uniforme,
con todo el mundo. Pues te digo, cualquiera que quiera decir, deje de tocar la tierra. Tocar la tierra no significa de golpe hacer tabla rasa. Vas a tener que ir uno por uno. En la pampa húmeda vas a tener que ir uno por uno. En el norte y en el sur de la Patagonia ya vas al voleo. Ahí vas al voleo porque sabés que ahí nadie puede justificar nada. En la pampa húmeda por ahí tendrás que ir uno por uno. Y a más de uno se la vas a tener que sacar. Y a más de uno le vas a tener que hacer pagar todo lo que robó durante 200 años. Pues si no tocas eso, es imposible en Argentina tratar de arreglar algo. Ahora, cuando vos hablas de tocar la tierra, se te caen encima los medios. Pero por eso tenés que aclararla, que no es hacer una reforma agraria, sino que es recuperar lo que es tuyo. Vos tenés papeles que te justifiquen que es tuyo, no te voy a sacarlo. Ahora, en cuanto no podés justificarlo, muchachito, a otra cosa. Y después otra cosa que te quiero decir, ya como vamos terminando, es el tema de la producción agrícola. Siglo XXI, no hay ninguna potencia agrícola en el mundo. Vos agarrás los primeros 15, 20 o 30 países más ricos del mundo, no vas a encontrar una sola potencia agrícola. El campo hoy no es signo de riqueza. El campo en la Argentina, cuando te hablan del sueño argentino del principio del siglo XX, teníamos 3 millones de habitantes. Con la tecnología de 1900. Entonces vos metías en el campo 600, 700 mil tipos a laburar sobre una población de 3 millones. ¿Qué vas a fabricar acá? Trae todo importado de afuera, como hacía en la época de Roca. Pero hoy con 44 millones de habitantes, la tecnología que hay en el siglo XXI en el campo necesitas 300.000 personas, 200.000 personas. Y vendés commodities. La Argentina vende, creo que, me parece que vende alrededor de 15 o 20 dólares el kilo y compra 1.500 dólares el kilo. Si eso no lo revertís, el campo, como está estructurado, lo tenés que trabajar únicamente para la producción agrícola. Producción. Vos de acá no tenés que sacar nada sin valor agregado. Entonces, ¿de qué me sirven a mí que me digan que hay una cosecha récord de soja? Si me deja 2 pesos con 50, que encima no me la liquidan acá, no, la liquidan. Y me la liquidan cuando quieren afuera y ni siquiera no traen la plata. Entonces, decir, ¿qué me quedó de una tonelada de soja? Mira acá, ¿qué me queda? La mano de obra, algo que le doy al quintero, porque eso lo manejan 4 o 5 pools de siembra. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve que me digan que hay una cosecha récord de soja, o de maíz o de trigo? Para nada. Acá tenés que poner a trabajar todas las fábricas en Argentina. Lo primero que tenés que hacer es agarrar, hablar con la gente que tiene fábricas cerradas y decir, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede fabricar? ¿Cuánto necesita usted para abrir la fábrica esta o entrar a producirla? Eso necesita la Argentina. Tenés que moverse de acá. Y va sustituyendo importación en la medida que pueda hacer, y lo que se pueda, lo que te diga que este no me conviene fabricarlo, lo traigo de afuera, lo traerás. Pero si no tocas la producción en la tierra, y el comercio exterior lo tenés que manejar vos. Absolutamente. Sí. El comercio exterior lo tenés que manejar vos. No digo ponerte como un dictador a manejarlo, pero tenés que poner pautas de control, sí. Creo que hay una pregunta que cruza todas las discusiones de la tierra y demás, que es ¿al servicio de qué están? Nosotros tenemos el cálculo que normalmente se hace y que uno recoge es que este país puede dar de comer a 400, 500 millones. Y no le va a poder dar de comer a 40. Pero no le puede dar de comer a 44. Entonces, ahí hay una pregunta que uno se tiene que hacer. Toda esa tierra, con la riqueza que tenemos en términos de bienes comunes y demás, ¿al servicio de qué está? Bueno, te lo dijo, de los pools de siembra que hacen negocio, con un agravante, no solamente que está al servicio de los negocios empresarios y demás, sino que además, justamente porque está al servicio del negocio de ellos, de unos pocos, trata de ver cómo aprovecha y cultiva a partir de lo que le resulta redituable. Y lo que están haciendo en el campo es envenenando
la tierra hace es 20 otro años. tema, es otro tema. Bueno, pero eso es muy grave, porque eso es muy poco. No, digo, en general, la fuerza, por ejemplo, el kirchnerismo fue parte de todo ese proceso de sojización, donde lo que para que la gente por ahí que nos escucha o nos mira, es decir, hay pueblos enteros que están rociados de glifosato. Yo he tocado varias veces. Bueno, y eso... Varias veces he tocado eso. Eso no sé, la única aplicación que tiene eso es que está al servicio de que tal o cual haga un negocio con la soja y después lo venda. Bueno, todo si el capitalismo, la tierra para el capitalismo, para el capital, para los negocios, bueno, eso tiene que ser parte de un debate, y por supuesto de un proyecto alternativo de país. Un proyecto alternativo de país no puede seguir reproduciendo eso. Soja, envenenar los suelos, llenar de cáncer a la población. La minería. Yo lo dije la vez pasada, el tema de la minería de San Juan, ¿no? Que ya van por el cuarto o quinto derrame de exactamente, oro. Sí. Ahora hace poco fue el quinto derrame. Sí. Pero la gente dice así, está en San Juan, muchachito, para. Toda la cuenca de agua de la Argentina desemboca en la cuenca del Plata. Los ríos de San Juan se hunden en la travesía sanjuanina y por aguas subterráneas llegan acá. Así que la contaminación de San Juan y todo lo tenés acá también. Pero aparte la minería es lo más absurdo que hay. Porque eso directamente, en algunos lugares no solamente no te deja un centavo, sino que tenés que poner plata encima. Claro, sí. Porque tienen tantos descuentos y beneficios que terminás casi pagando. Primero, los tipos declaran pagan por declaración jurada. Yo declaro lo que dicen ellos. 10 kilos de oro. Ya llevando 50. Pero fíjate lo que pasa con el Veladero. Veladero tiene ese oleoducto ¿cómo se llama? Que se lleva a Tucumán. Sí. Que yo una vez en un programa lo conseguimos con una filmación, como ese oleoducto llevaba desde Catamarca hasta Tucumán. Toda la tierra que van sacando, la montaña que van limando, la van llevando tierra entera. Y se la cargaban en contenedores y de ahí cargaban el barco, los trenes a Rosario y de ahí cargaban directamente el barro completo. Y te decían, me llevo 50 kilos de oro. Y te pagaban por 50 kilos de oro. Pero adentro llevaban un montón de minerales. Claro. Que valían mucho más que el oro. Claro, sí. Minerales raros. Y de esos no tributan absolutamente nada. Y te dejan en Catamarca toda la contaminación. Claro, todo el cianuro. Toda la contaminación te deja. Bueno, eso hay que terminar. Ahora, si vos pensás que terminar con eso, o terminar con los pools de siembra, o terminar con Monsanto, bueno, no se hace con violencia. No, es lo que hablábamos antes, son intereses muy importantes. Sí, pero bueno, una población ahí en Malvinas, no sé si lo debe tener presente, cuando Monsanto quiso instalar una planta ahí en Malvinas, en Córdoba. Ahora en Argentina, sí, ahí estaba. Sí. Se dio un proceso de la población ahí en Malvinas, con asamblea y demás, enfrentar a Monsanto. Pero pusieron a Rojas ahora. Rojas, acá en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y lograron que no instalen la planta ahí. Sí. Y uno podría decir, un grupito de vecinos... Mucha gente, con Sofía Gatica a la cabeza. Exactamente. Bueno, eso muestra también que no es todo imposible. Uno podría decir, contra Monsanto, justamente, una multinacional... pero hay países que son más chicos que la Argentina, en Europa, está bien, puede ser que un país de Europa tiene un poco más de peso que los países de Argentina, pero hay países chicos de Europa, chicos en superficie, chicos en población. Hungría creo que tiene 8, 9, 10 millones de habitantes, tiene más que eso, y ha sacado Monsanto del medio. Hay países chicos que han sacado Monsanto del medio, no una potencia grande. Y si a partir de mañana no hay más transgénico, acá no hay más nada. Pero no la Argentina, pero una cuestión también del tema del medio ambiente y de la salud de la gente, ¿no? Lo que está pasando en la zona de la Pampa Húmeda, en Entre Ríos, con los chicos con malformaciones, el aumento de cáncer. No, yo hice programas pasando videos, pasando fotos. Hay 2 videos que yo pasé, uno que hizo la televisión italiana no hace mucho tiempo, lo pasé ahora 1 mes y medio, 2 meses, buenísimo. Y uno que pasó hace como 4 o 5 años de Al Jazeera, también
tremendo. Ese de la Sila era muy bueno, porque recorrió todo el país. De Internacional Italiana se rodaba Entre Ríos, Chaco y Misiones. Pero muy, muy, muy buenos. Tratando bien el tema de Monsanto y la contaminación. Sí. Por eso digo de que la batalla es durísima. Sí, Para mí me parece que empezar a hablarle a la población, empezar a tirar un tipo de alternativas. Yo machaco, pero bueno, uno no lo ve tanta gente, ¿viste? Pero machacar sobre el tema del cambiar el sistema en Argentina. No, con este sistema no hay salida con este sistema. Para la población no. No hay salida, no hay ningún tipo de salida. Por eso digo, lo de acá en Argentina con Macri es una carrera entre la necesidad de la gente en su capacidad de rebelión y la consolidación de ellos. Si nosotros llegamos antes, vamos a hacer algún cambio. Si llegan ellos a consolidarse antes, no hacemos absolutamente nada. Bueno, te agradezco por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas noches y nos vemos la semana que viene.